El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas concluyó que en México hay un incremento en las denuncias de casos de este delito en zonas militarizadas del país. Sugirió el organismo internacional al Ejecutivo Federal la salida del ejército de las calles. La Organización de Naciones Unidas llamó al gobierno de México a considerar sacar al ejército de las calles en el combate al narcotráfico y alertó del incremento en el número de denuncias de probables casos de desapariciones forzadas en zonas militarizadas del país. La lógica del ejército y la policía son diferentes y por lo tanto los operativos militares desplegados en el contexto de la seguridad pública deberían ser estrictamente restringidos y adecuadamente supervisados. El personal militar está entrenado para enfrentar fuerzas extranjeras enemigas y no para realizar actividades propias de la policía o interactuar con civiles. No es de extrañar que el número de quejas recibidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos relacionados con la Secretaría de la Defensa Nacional haya aumentado de 182 en 2006 a 1.230 en 2008. De 2006 a 2009 la CNDH emitió más de 40 recomendaciones que de acuerdo con sus investigaciones confirman violaciones a derechos humanos cometidos por el ejército. Las recomendaciones de la CNDH son, en muchas ocasiones, el único registro a disposición del público sobre las investigaciones de abusos cometidos por militares y como tales constituyen un instrumento fundamental para resaltar los patrones de violaciones a los derechos humanos. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas presentó resultados preliminares de su informe sobre la visita a diferentes estados en México, en donde se entrevistaron con organizaciones no gubernamentales, grupos de defensores de derechos humanos y familiares de víctimas de desaparecidos. Nosotros hemos dicho que de acuerdo a la información que hay disponible, tanto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como de la Fiscalía Especial, la FEMOS, hay elementos que indican la participación del ejército en desapariciones forzadas durante la llamada Guerra Sucia, y también hemos dicho que hay indicios, incluidos el propio reconocimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional de por lo menos un caso de desaparición forzada actual por parte de un elemento del ejército mexicano. Esto es lo que hemos dicho, la información que tenemos hasta ahora y que hemos podido documentar. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas ha pedido hacer una investigación a fondo sobre los casos que tuvieron conocimiento durante su visita, mismos que hasta no tener todos los elementos se podrían considerar dentro de esta categoría. Lo que podemos decir es que en este momento nosotros tenemos 238 casos de desapariciones forzadas que están pendientes de esclarecimiento. Nosotros hemos informado al gobierno de que están estos casos y hasta ahora no hemos recibido información que permita establecer qué pasó con la persona o el paradero de la persona. Los representantes de Naciones Unidas alertaron del deterioro en México de la seguridad y el respeto a las garantías de defensores de derechos humanos, mujeres, niños, migrantes y periodistas. Durante su misión, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas visitó las ciudades de México, Chihuahua, Ciudad Juárez, Atoyac de Álvarez y Chilpancingo, y se reunió con autoridades locales y federales, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional. Nosotros hemos dicho que es fundamental que México reconozca la existencia del problema, 2, que desarrolle una política pública integral, 3, que cree una base de datos, 4, que cree medidas más efectivas para la prevención, investigación, sanción, juzgamiento de casos de desapariciones forzadas y para la reparación a las víctimas de desapariciones forzadas.